Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a la celebración de la Santísima Eucaristía en esta mañana del 28 de octubre de 2020. Damos inicio a nuestra transmisión en vivo siendo las 8:30 en punto. Hoy se celebra en la iglesia la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Para celebrar con dignidad estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamos por ellos el perdón que necesitamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por los santos apóstoles nos trajiste al conocimiento de tu nombre, por la intercesión de los santos Simón y Judas, concédenos que tu iglesia se acreciente siempre con nuevos pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado
y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a la noche le pasa su mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los apóstoles son celebrados de manera especial en la liturgia católica, porque en ellos, como acaba de decirnos en la primera lectura el Señor, por medio de San Pablo, a nosotros los creyentes nos toca ver las columnas del edificio de la iglesia. Desde siempre la iglesia que es una reunión de todos los creyentes en Cristo, ha sido comparada con un edificio, por lo de los templos. Y el verdadero templo es esta iglesia en la que siempre que nos reunimos o siempre que los creyentes se congregan, Cristo se hace presente. Sin embargo, el símil del edificio sirve para muchas cosas, precisamente para encontrar, como acabamos de oír, que la roca, el fundamento de todo siempre será nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no puede ser comparada con un club, con una asociación de librepensadores o de pensadores en unas doctrinas, porque simplemente no es eso. La iglesia está fundada sobre Cristo, no sobre una idea, sino sobre una persona adorable, entre otras cosas, porque es Dios, Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. Pero como para que nosotros entendamos la grandeza de la misión de los apóstoles, Él es la roca, pero los apóstoles son las columnas del edificio. Nada menos que los que le dan la estructura, los que sostienen los ladrillos, las piedras vivas, porque dice al final, ¿no? Y también ustedes se van integrando en la construcción como ladrillos, como piedras vivas, para ser morada de Dios por el Espíritu. Captando esta grandeza, por supuesto, lo primero es que tenemos que reconocer que necesitamos a los apóstoles, pero los necesitamos para nosotros ensamblarnos allí y para que, gracias a que nosotros los creyentes estamos ensamblados de esa forma con Cristo y con los apóstoles, nosotros mismos seamos morada de Dios por el Espíritu. Ahora bien, esto algunas personas lo tratan de entender de manera intimista
O sea, Dios vive en mí. Pero resulta que la iglesia, cuando pregona estas verdades, siempre habla como del nosotros de los creyentes. Digamos que el verdadero equilibrio está en mantener las dos cosas. O sea, si somos piedras vivas, un papel tenemos. Si somos piedras vivas, algo estamos haciendo en el edificio de la iglesia, aunque sea individualmente. Pero la verdad es que una pared no la hace un ladrillo. Y para que no entren los ventarrones del error a la iglesia, para que no entren los ventarrones de la impureza que el mundo quiere introducir a la fuerza dentro de la iglesia católica con leyes y con cosas raras, para que no entren todas estas corrientes, se necesita que todos estemos en nuestro puesto. Se necesita que no haya una piedrita que se desencajó y que se fue. Por supuesto está la estructura, pero se necesita que todos encajemos allí donde estamos. Y cuando estamos todos haciendo lo que nos corresponde, vaya si la iglesia resplandece. Y entonces por el Espíritu, es decir, porque compartimos nosotros, o porque Dios compartió con nosotros el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llena y nos une como el cemento de ese gran edificio, entonces por eso nosotros somos morada de Dios. ¿Cómo podrían sacarse consecuencias hermosas de estas frases? Por ejemplo, para vivir en la casa, cada uno como una iglesia, ¿verdad? Con sus compañeros, es decir, los esposos y los hijos, allí, haciendo presente a Dios por el Espíritu, porque todos son creyentes, cumpliendo su tarea allí en la casa y viviendo de tal manera que por ustedes nunca entre en la iglesia un error, por ustedes nunca entra en la iglesia la impureza, precisamente porque en esa casa se vive la iglesia. Y si lo hacemos con los vecinos, y si lo hacemos con los compañeros de trabajo, y si lo hacemos en la comunidad parroquial o en la diócesis, es exactamente eso lo que tenemos que hacer. Y la misión de los santos de hoy, Simón y Judas, no se vuelve la de los que conceden milagros. A San Judas Tadeo muchas personas lo invocan para sus favores y lo hacen bien, seguramente. Pero no se vuelven solo los que nos hacen milagros, sino aquellos que le dan la estructura de iglesia a esta. Para nuestra consolación y para que la iglesia continúe su misión, Dios dejó en cada lugar la prolongación de la misión apostólica en el obispo del lugar. Y así nosotros podemos ensamblarnos de verdad en la comunión con el Papa y con todos los obispos, en el verdadero edificio que contiene, que a Dios nadie lo contiene, ¿no? Pero en el verdadero edificio en el cual Dios establece su morada. Nosotros somos el templo de Dios porque Él ha querido habitar en nosotros, en la iglesia de los creyentes. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros medida de salvación. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recibimos y acepta tu nuestro sacrificio por el Señor, lávame de mi culpa y purifícame del pecado.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la eterna gloria de los santos apóstoles Simón y Judas, te pedimos, Señor, que recibas nuestras ofrendas y que nos dispongas dignamente a la celebración de estos sagrados misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, que no abandonas a tu rebaño, pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste, para que lo presidieran como pastores, vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, se pide aquí por los fieles vivos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos,
y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digámosle con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que me ama, guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. A quienes nos siguen por las redes, los invitamos ahora a hacer su comunión espiritual. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Oremos.
hemos recibido, Señor, tus sacramentos y te pedimos en el Espíritu Santo que el sacrificio ofrecido para celebrar el martirio de los apóstoles Simón y Judas nos haga perseverar siempre en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. De nuevo quisiera invitarlos esta tarde a compartir con nosotros los que hemos llamado coloquios espirituales. Son catequesis para adultos realmente, es decir, enseñanzas apostólicas, enseñanzas que da el obispo para completar en los corazones esa formación cristiana que da una personalidad nueva, una personalidad profundamente arraigada en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy, a las 6:30 en punto, por este mismo medio, si quieren seguirnos, pues los esperamos. Y vamos a tocar un tema muy interesante porque volvemos a una mención muy bella sobre la oración en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Con ocasión de esto, y como ya hemos hecho otras introducciones a la vida de oración, trataremos de enseñar algunos métodos para la oración, pero sobre todo de dar pistas para una vida de oración que sea muy satisfactoria a cada uno en sus circunstancias concretas. Así que los esperamos hoy a las 6:30 en este mismo medio. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.